Psicología contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este podcast, Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. Mi nombre es Carlos Josafat y pues obviamente hoy estoy con mi compañera de vida, con mi compañera de podcast, la señorita Carolina Morales. Hola. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien aquí. Muy Ansiosa. bien. ¿Ansiosa por el tema? Sí, bastante. Está muy padre, ¿no? Y Va a estar también, muy cool. por cierto, hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro primer invitado del podcast, que es una persona yo creo que nos ha aportado muchísimo profesionalmente. ¿No es así, Caro? Claro, un hombrezazo, un tipazo, un súper profesional. Así es, nada más y nada menos que al maestro Rodrigo Pérez Avendaño. Pues un aplauso, Hola, por hola, favor. Imagínense. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por las flores. Gracias por las flores. No, Ya andamos y por dije, acá. ¿qué tal? ¿Cómo está hoy? Muy bien. Aquí muy contento de que me hayan invitado por fin a este proyecto que ustedes están llevando a cabo. Ya tuvimos nuestra la ópera prima con su primer podcast, bastante exitoso. Ahí ya lo comentaron algunos de mis alumnos que lo visualizaron por YouTube, también por la página. Entonces, pues bueno, que me hayan invitado es todo un honor para estar aquí con ustedes, muchachos. Gracias. Un honor para nosotros porque usted aceptó. Sí, no, y sobre todo porque la gente no lo sabe. Bueno, no, de hecho sí lo sabe porque lo mencionamos y le agradecimos en el otro podcast. El profesor Rodrigo, pues fue el que nos dio la oportunidad para crear también este podcast dentro de lo que es psicotanatología y crisis emocionales. Y no solamente es eso, también fue nuestro maestro y creo que de alguna manera la forma en la que hemos trabajado con él se complementa demasiado bien. Y sí es cierto lo que dice, muchas personas conocidas también le dieron muchas flores al podcast anterior, que estuvo bastante bien. Ojalá nos den más flores. Sí, bueno, déjeme tantito presentar, bueno, al menos un poco de lo que es toda la información del maestro. Pues el maestro es psicólogo titulado por la UNAM con enfoque en área clínica, maestro en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, psicotanatólogo, tallerista, conferencista y asistencia en administración de capital humano en Brain Cognitive Ecosystem Health. Es psicotanatólogo para empresas privadas a nivel particular, profesor titular a nivel licenciatura en psicología para la Universidad de Catepec y Universidad Innova, coordinador y fundador del grupo Psicotanatología y Crisis Emocionales, de donde proviene este bonito podcast, capacitación en intervención y apoyo psicológico táctico en la Secretaría de Marina Armada de México, profesor capacitador en cursos de relevancia en tema de psicología en la plataforma virtual Aula Mejor, y brigadista en primeros auxilios psicológicos ante crisis y desastres por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Así que hoy tenemos a un súper experto. Te falta un millonario filántropo playboy. Ándale, playboy, millonario filántropo, exacto. Fíjate que cuando estaba leyendo otra vez su información también pensé en decir eso, pero dije, ¿qué tal si no? Pero mira, bueno, yo me atreví yo. Tú lo dijiste. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante cool, que es cómo identificar, o cómo más bien cómo diferenciar a un psicoterapeuta de un charlatán, ¿vale? Ok, bueno, entonces, temazo. Entonces, pues, yo los escucho, muchachos. Sí. Vámonos trabajando. Sí, bien. Primero quiero darles como compartirles una nota, ¿no? Lo comentábamos antes de grabar sobre este personaje llamado Ricardo Ponce, un personaje conocido en el medio de internet como un gurú dedicado específicamente a ayudar a las personas de una manera espiritual y vibrar alto y todas estas cosas que no son nada científicas. Y lo que me llamó mucho la atención sobre esta noticia es que se le está acusando de cometer abusos sexuales, de manipular a las personas que asisten a sus retiros. Y creo que es una buena manera de empezar para abrir el tema de cómo es que podemos identificar un charlatán de las personas
que de verdad se dedican a lo que es la psicoterapia y personas profesionales, ¿no? Entonces, pues si alguien quiere abrir el tema respecto a esta noticia, o adelante, puede hacerlo. ¿Qué tal? Es una cuestión bien delicada, Josafat, Caro, amigos que nos están escuchando, porque en primera instancia, esta necesidad muchas veces por parte de una cura instantánea para muchas personas hace que caigan en este tipo de lugares, centros, grupos, o de forma más compleja de estas sectas, en donde se está buscando una sanación inmediata, como este efecto placebo de me voy a un retiro de 2 días y resulta que ya subsané todo lo que traigo colgando desde 10, 15, 20 años, y pues evidentemente esto es un gancho para estos sujetos que evidentemente lo único que buscan es dinero y aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Y esto no es de ahora, evidentemente nos podemos referir mucho tiempo atrás, en donde el nombre técnico del famoso Coco Wash, la persuasión coercitiva, pues es una cuestión bien delicada, porque desde la parte clínica hablamos de la iatrogenia. Digo, eso lo hablamos desde la parte del profesional que hace daño a la persona que llega, pero cuando vienen este tipo de circunstancias, este tipo de personajes, pues evidentemente hasta termina siendo un delito, porque están jugando con la salud psicológica de las personas, la salud física, y bueno, podemos meter un montón de agravantes. Entonces es una locura, porque en este último año he estado leyendo noticias constantes de charlatanes, brujos, coaching, que el coaching es una de las peores cosas que le pudo haber pasado al mundo, pero bueno, pero lo aman. Sí, exactamente, es una cuestión horrible, porque en primera instancia, igual, y no sé, tienes como la nota, Josafat, este tipo, por lo que estaba leyendo hace una semana, 2 semanas, el tipo cobraba, o sea, imagínense, es una locura, Sí. muchachos, 70,000 pesos por una de estas cositas. Sí, y que había cursos, Ay, no, creo que era por niveles, porque yo me metí a investigar a la página, ajá, y a escuchar testimonios de gente y tal. Entonces, lo que aquí dice, en la página al menos, y referencias, es que cobra $260 el seminario. Ajá, después ahí subía a 60,000 pesos, que era ya este retiro que era en Bacalar, ¿no? Donde les llevaba a todos y aplicaba esta parte de la autoayuda y de la sanación por el medio del llanto. Vaya. Y después ya había una parte como una parte VIP, en donde ya la persona convivía con él, normalmente era un grupo compuesto de puras mujeres, y ya sí era como una onda de costos arriba de 200,000 pesos. Es una locura. Ajá, y es entonces magnífico, ¿no? O sea, los pintan como dioses. O sea, sí. hay un nivel para poder convivir con él. Sí, de hecho, lo que comentan varias personas, o al menos parte de las personas que estuvieron con él, fue esta parte de que él estaba completamente rodeado de mujeres, pero aparte, o sea, no podía cualquier persona acercarse a él. Y yo creo que esa es parte de que muchas personas caigan con estos gurús, ¿no? Con estas personas, con estos charlatanes, porque se han creado de un séquito, ajá. Entonces este séquito como que de alguna manera hace que las otras personas también caigan con ellos, ¿no? Porque esa parte de, pues no, fíjate que con él, ¿no? Y yo me he iluminado bastante y he experimentado cosas increíbles. Y eso hace que la persona que ya está en conflicto de por sí tenga de alguna manera esta parte de decir, bueno, voy con él, le voy a dar toda la fe a él, y sí, como mencionaba el maestro, ¿no? Esta parte de que le dan el placebo, ya me siento bien, pero al final de cuentas se los están acabando a veces emocionalmente y están aprovechándose de ellos. Pues sí, pero porque pues ya cada una de 2 personas es coach o gurú. O sea, ya todos lo pueden ser y pueden cobrar por eso. Y lo peor de todo es que van a ir personas, ¿sabes?
O Sí. sea, Ajá, Carito. no, ajá. Tenemos muchas ideas. Sí, por aquí, escuchas, mira. entonces tenemos que empezar a acomodarlas poco a poco. Exacto. Es una cuestión muy delicada y como bien lo dicen ambos muchachos, porque, o sea, estamos hablando de esta situación de un tipo que se generó un harem de mujeres con las cuales puede convivir en el momento en que él así lo desee y puede manipular sin ningún inconveniente. Y eso nos vamos como desde esta parte, como lo mencionaba, esta parte, este placebo que te doy, una cucharita de chocomilk y con eso vas a revivir y toda tu vida va a ser fabulosa. El punto acá es que de repente se empieza a generar esta dependencia ya hacia estas figuras con la finalidad de que él me va a salvar, él me está ayudando y él me está dando todo lo que nadie me había dado. Entonces, estamos hablando de una situación bien interesante, y eso en algún momento ya Josafat en Trastornos de la Personalidad en el curso nos va a estar platicando sobre estructuras de personalidad, de cómo esta dependencia evidentemente puede llegar a aspectos bien delicados. Y cuando nos ponemos a investigar este tipo de figuras, pues nos damos cuenta que en primera instancia son tipos que saben manipular, que evidentemente ahí traerán escondido algún rasgo sociopático que evidentemente hace que la manipulación funcione totalmente, algún rasgo narcisista como tal ahí también plasmado, y que evidentemente a mayor vulnerabilidad, evidentemente mayor recompensa para él. O sea, lo que comentan es una cuestión absurda. O sea, 200,000, 70,000 pesos, como si fuera una membresía de Netflix para poder estar ahí platicando con estos cuates. Es una situación delicada. Sí. Y si lo pasamos, pues, bueno, podemos pasar a muchas situaciones de este lifestyle que le llaman, de cómo poder manipular a las personas, pero enfocándonos directamente en las características de personalidad, que pues bueno, eso lo vamos a estar checando más adelante, y que justamente pues también, o sea, hay profesionales, y lo pongo entre muchas comillas, que no sé qué pasó. Es lo que muchas veces debato con colegas, con ustedes, lo he compartido con alumnas, con alumnos, sobre qué, además del dinero, qué le tuvo que haber movido a un profesional para modificar su estilo sí, el estilo de vida profesional que tiene, y quedarse solamente en un coaching con niveles, cobrando un montón. No sé, considero que hay como una parte ahí medio distorsionada que ocurre con ellos para que empiecen a generarse este tipo de características. Entonces, es un punto que me gustaría abrir con ustedes, muchachos, desde su perspectiva. ¿Cómo lo visualizan? A mí se me hace maravilloso que esté tocando eso, porque pienso que a veces las personas se desinforman mucho. Entonces, ¿qué es lo que vienen a creer? Pues precisamente en eso, ¿no? En una persona que viene a hacerte sentir mejor, que viene a hacerte promesas, que vas a sentirte de lo mejor yendo a su, lo que sea, a su secta o no sé, su grupo. Y ahí se pierden con el dinero, se pierden pensando que los van a ayudar, cuando en realidad no es así. Pero es por esta desinformación, porque como decíamos en el primer podcast, no hay una curiosidad, no hay algo más, no hay una visión un poco más amplia respecto a lo que es realmente la psicología, ¿no? Y a lo que va enfocada. No, y creo que más allá de lo psicológico, es hablar desde el aspecto científico, ¿no? Porque muchísimas veces encontramos material en internet que nos puede parecer fantásticos, ¿no? En algún momento la gente o personas que empezaron estudiando psicología y que todos sus maestros fueron de cierta corriente,
por no decir que psicoanálisis de una pseudociencia completamente grande, como fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Que en mi primera universidad, pues todo el mundo era psicoanalista, pues obviamente de alguna manera sí te influye esta parte de ¿cómo se llama? De irte por esas prácticas que no tienen validez científica y que de alguna manera pueden ser perjudiciales para las personas que te acompañan. Sí, totalmente. Yo creo que es de esa parte principal del ¿cómo se llama? De la formación. Yo creo que desde ahí empieza, y sobre todo si ya tienes una personalidad, como usted mencionó, una personalidad medio sociopática, en donde de alguna manera ya te llama la atención esta onda, donde te van a admirar, donde tú eres el centro de atención, donde de alguna manera puedes obtener beneficio con esta parte de la manipulación, pues desde ahí ya pierdes el camino. Y en cuanto está chidísimo porque ya le sacas provecho a eso. Ajá, lo cual o sea, de alguna manera es muy chido para ellos, aclarando, no, pero sí es esta parte de a lo mejor y que las personas, como bien dicen hoy en día, pues lo que mueve muchísimo al mundo, gran parte del mundo es el dinero y si encuentran, o sea, ya de por sí, si complementa tu idea de poder ser el centro de atención y aparte vas a ganar grandes cantidades de dinero, pues de ahí te vas a perder lógicamente. Y yo creo que eso es parte fundamental de muchísimas personas que se pierden, que empiezan a hacer estas ideas medio raras de coaching, ¿no? En donde dicen yo puedo hacerlo porque pues se ve fácil, ¿no? Digo, pues, si yo puedo librarme de los problemas que otra persona no puede, que en realidad es así como muchos coach empiezan, o al menos de los que yo he llegado a hablar, que han tenido contacto con ellos, pues así empezaron. Aquí hay un tema, muchachos. Hay un punto en el cual, en específico, no vamos a tomar el eje de la psicología, porque ustedes saben, sí, quienes nos escuchan, que hablar de psicología, pues bueno, es transitar por un montón de áreas. Sí. Y si nos vamos directamente por la parte clínica, pasa una situación y un fenómeno muy interesante. Cuando, no sé, vamos por una calle determinada, muchas veces nos encontramos con lonas de consultorios de atención psicológica y pasa una situación muy interesante. Estos consultorios de atención psicológica son todólogos y eso me sorprende totalmente. O sea, en algunas ocasiones he visto lonas o no sé, carteles o inclusive hasta anuncios en redes sociales donde es atención psicológica. Se trata niños, adolescentes, adicciones, duelos, estrés, ansiedad, depresión, terapia de pareja, clínica de sueño, terapia de pareja, terapia familiar. Yo tengo una mejor, prof. Okay. ¿Cuál es, Carita? No, decían uno. Tarot. Sí. Y terapia psicológica. No, yo tengo uno peor que eso todavía. Es un matamesta. Ajá, sí, es un matamesta de eso. No, en Facebook hay un grupo donde se comparten pues materiales, ¿no? Y una chava publicó psicotarot. Son tiradas del tarot. Es como una onda medio prueba proyectiva / tarot, donde te tiraba el tarot, pero no te interpretaba lo que el tarot quería decir. O sea, no lo hacía con la astrología y la interpretación como la gente que hace tarot lo hace, ¿no? Sino que ella te daba un psicoanálisis del tarot. Vaya. Con lo que tú vieras y sintieras. Y era como de, no puede ser posible, es en serio. Sí. Y es una cuestión bien delicada, muchachos, porque con esto que ustedes dicen, o sea, nada más falta, se vende café que lo traigo de Oaxaca, o sea, son cuestiones en las cuales mucha de la responsabilidad parte de la clínica o del clínico, como en esta parte de, ok, voy a dedicar mi trabajo a todo lo que tiene que ver o está relacionado con ansiedad, con trastornos de ansiedad o con trastornos del estado de ánimo. Voy a trabajar en habilidades sociales, no sé, en optimización de funciones básicas, no lo sé. Pero la cuestión acá es, así como existen los médicos generales que, pues bueno,
manejan cierto rango de conocimiento y después te vas con un especialista, pues evidentemente también el clínico va por ahí. La cuestión acá es que muchos de tanto clínicas como clínicos quieren abordar mucho y eso es uno de los grandes problemas cuando lo abordamos desde la parte terapéutica. Cuando hablamos de un abordaje que quizá porque tomé un curso en, no sé, manejo de estrés, ahora ya me dedico a dar tratamiento para disminuir problemas relacionados con el disestrés, por ejemplo. Nada más tomé un curso y a la siguiente semana tomo un curso de trastorno de estrés postraumático y resulta que ya al siguiente día en mi lona le agrego con plumón de esos Starbucks negros, también se trata trastorno de estrés postraumático. Entonces, estamos hablando de estos aspectos, muchachos, bien delicados, Sí. donde, y sí, o sea, es un aspecto de qué tanta decisión tengo yo inclusive hasta ustedes, cuando todavía estaban en la parte de ser estudiantes, evidentemente se fueron guiando por una línea, les fue llamando la atención, no sé, me voy a educativa, neuropsicología, a laboral, a deportiva, a clínica, a lo que sea, pero se van formando un criterio. Al formarse ese criterio van a empezar, a especializarse en un área en particular. Y evidentemente el rendimiento que ustedes van a tener va a empezar a optimizarse porque van a especificar su estudio en un área en particular. Y eso es lo que muchas veces no se entiende dentro de la terapia, que agarran de todo un poco y pues lo que me sale mejor lo voy a seguir aplicando. Y voy a pensar, y ahí sí nos ayudan mucho los conductistas, donde dicen, voy a empezar a generalizar. Esta reacción la voy a generalizar a todas las demás y con suerte si le atino, pues ya con eso la hice. Entonces hay un gran problema y el problema es ese, que voy a extender lo poco que sé y voy a dimensionarlo y voy a decir yo sé de todo. Y es ahí donde vienen los grandes problemas de la clínica o del psicoterapeuta en cuestión, que va a abordar lo que no sabe con lo poco que sabe o con lo que no se ha capacitado. Y Claro. tenemos muchos problemas. Entonces, eso es un tema muy delicado. Sí, y que va a aprovechar precisamente yo creo que la mayoría de las personas no sabe o no entiende que la psicología tiene diferentes perspectivas por las cuales se lleva una terapia clínica, ¿no? Entonces yo creo que ocupan esta parte precisamente del desconocimiento del mundo de la psicología y pues empiezan, como usted dice, pues es que yo le pongo ahí que ya soy especialista en dar cursos o dar terapia para el estrés, ¿no? Entonces es como esta parte del abuso precisamente de la persona que está dando psicoterapia sin tener un enfoque bien definido, sin haberse especializado en ese enfoque. Es el aprovechamiento de la dificultad del consultante también, el hecho de decir, bueno, ok, yo lo hago, yo me la aviento, no importa. Y es como alguna vez discutimos o lo platicamos, no me acuerdo qué profesor fue, pero esta parte donde, creo que fue con la profesora Luna. Bueno, teníamos una profesora en la universidad con la que platicábamos y ella una vez nos dijo que si nos dedicábamos a la clínica y nosotros sentíamos que no podíamos con el caso que nos estaba llegando, teníamos la obligación moral de decirle al consultante, yo no estoy capacitado para esta onda, ¿no? Pero como estas personas sienten que lo pueden todo porque se están continuamente metiendo a cursos y a cursos y a cursos, pues se les olvida esta parte de que nosotros tenemos un código ético y que tenemos un código moral en el cual debemos de proteger y de cuidar siempre al consultante, no solamente en esta parte, ¿no? Y retomando un poquito, también pueden tener un muro, ¿no? Los terapeutas, lleno de diplomas, de lo que ustedes manden y ordenen, ¿no? Y un consultorio poca madre en las lomas, ¿no? Pero al final eso es lo que importa, o sea, tener todo eso,
un reconocimiento tan fuerte como es tener tanto en una pared. O sea, ahorita decían, ¿no? Es que tenemos toda esta parte de nuestra ética, moral, pero hay veces que eso no les importa a algunos terapeutas, ¿no? Y a eso es a lo que estábamos yendo, que ¿cómo distingues a un charlatán de un buen terapeuta? Sí, y creo que es esta parte precisamente de uno, la falta de ética, dos, la falta de una estructura en la forma en la que hace psicoterapia, ¿no? Y tres, en la forma en cuál es su responsabilidad dentro del espacio pues de consulta, vaya. Sí. Y es un punto importante, muchachos. Y ahorita que Caro abres como la parte de cómo detectarlo, en primera instancia sí es importante que, no sé, retomando esta idea que comentas del muro lleno de constancias y demás, digo, puedes tenerlo en Las Lomas, en Polanco, en Lomas Verdes, donde sí una sesión, no sé, te anda costando alrededor de 2,000, 3,000 pesos por sesión y sin problema alguno. Hay personas que lo pagan, porque sí, hay que tomar en cuenta que a nivel social hay como un pequeño sesgo. Hay personas que entre más paguen, tienen un mayor reconocimiento a nivel social. Como en esta parte, no sé, un par de años atrás era como yo voy al psicoanalista y el psicoanalista ¿cuánto te cobra? No, pues a mí me cobra 800 pesos, o a mí me cobra 1,500. Y eso es lo barato. Y eso es lo barato, porque hay psicoanalistas que cobran mucho. Y aquí tenemos un punto, antes de llegar a esto que tú estabas comentando, Caro. Hace poco me encontraba leyendo ahí un artículo en el cual se estaban estableciendo la parte de un consenso para que se empezaran a presentar psicoterapias basadas en evidencia, o por lo menos que tuvieran una construcción a nivel epistemológico funcional. Y justo estaba leyendo como ahí el artículo, me metía en donde estaba publicado. Venía de una publicación de Facebook y me puse a leer un poco los comentarios que mencionaban, y había un específico que me llamó la atención. Este comentario que hacía esta persona mencionaba: es que yo trabajo dentro de este organismo que se dedica a establecer como cuáles son la parte del Colegio de Psicólogos en México, que muchas veces también apoya en el establecimiento del Código de Ética. Hablaba directamente que, y es muy triste porque es como un término muy trillado en este 2021, perdón, de la mafia del poder, que también existe en la psicología, sobre qué remuneración dan ciertos organismos que quizá no tienen una evidencia, una validez científica a todo lo que se puede aportar en la psicología. Entonces, esta publicación mencionada, o esta persona como tal mencionada, que había un gran aporte por parte de aquellas áreas o de aquellas metodologías que no tenían una base en refutar ciertas teorías, que como tal había una aportación a nivel económico en lo cual, pues bueno, se podía sostener. Entonces estamos hablando de un tema medio denso ahí, porque estamos hablando que hay ciertas partes, ciertos organismos que pues no van a permitir esto, porque también hay una ganancia. Es como ganar. Entonces, si esto lo transportamos directamente pues a la vida diaria, a los que pues estamos de este lado, pues por mucho que intentemos hacer algo más, puede complejizarse. Y si todavía le agregamos que no tengo una preparación únicamente, no sé, porque saqué 8.5 en la licenciatura, ya me pongo y abro y pido mi permiso para poder abrir un consultorio sin ningún tipo de preparación, porque muchas veces pasa eso. ¿Sabes qué? Vamos a abrir un consultorio, voy con mi cuate, con mi amiga, abro, pido el permiso, me voy hay un localito que medio arreglé, coloco ahí mi consultorio y empiezo a decir que estoy dando tratamiento psicológico para un montón de personas, sin ningún tipo de ni especialización, ni focalización de la temática en la cual yo voy a estar tratando, únicamente con esta parte muy romantizada de sigue tus sueños,
imagínate que sigue con tus sueños, una persona con distimia se va a curar, pues está muy complicado. Entonces, desde ahí tenemos que empezar con la parte formativa. O sea, la parte formativa, sí está la parte como esta famosa mafia, pero al final del día también es, ok, ya, o sea, que hagan lo que hagan en sus cosas ahí de mafia de poder, yo me voy a dedicar directamente a pues hacer lo que mejor sé, apoyar, acompañar a una persona. Pero ¿qué bases debo de tener? En primera instancia, pues bueno, mi licenciatura, ¿no? Mi licenciatura en psicología. Si soy muy ducho, si soy muy bueno, me empecé a especializar en la clínica, hago mi chamba desde esa ruta y me empiezo a especializar. No ando totalmente ciego ante, pues bueno, saqué 8.5 en la licenciatura, ya voy a poner mi consultorio, porque al final del día es delicado. Entonces, primer gran punto, mi credencial, mi cédula profesional que diga que sí tengo un título de la licenciatura en psicología. Ya eso ya es un punto muy importante, porque hay psicólogos que ni en sus luces lo tienen. Se volvieron sedentarios y jamás en la vida lo sacaron. 10, 15, 20 años están ejerciendo sin ningún tipo de licencia. Ni el inglés tienen. Ni el inglés. Como nosotros. No es cierto. No lo tenías que decir. No, Exacto. pero es que es bien importante. Yo siento que ese es un punto muy importante. O sea, creo que también el cliente necesita hacer ese tipo de cuestionamiento hacia el terapeuta en cuestión, ¿no? Preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Qué preparación tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué estudios tienes? O sea, pero desgraciadamente viene esta parte de la vergüenza de preguntar hasta cada cuánto tienen que ir, ¿sabe? O sea, creo que es importante remarcar esa parte en el que sin pena, porque después de todo es un servicio que tú estás adquiriendo, ¿no? De preguntar y estar seguro de con quién vas a ir, de con quién estás yendo, qué tan preparada es esa persona para lo que tú necesitas. Sí. Adelante, yo No, sí, es esta parte precisamente de preguntar y es como le doy toda la razón a Carolina, porque incluso lo hemos platicado aquí directamente con los cursos que se han dado, ¿no? El hecho de que la gente pues nomás a veces ni pregunta. Nomás pagan. Nomás pagan y ya, y es Sí. como de, ok, pues uno de alguna manera hace su labor, ¿no? Como profesional, pero sí es esta parte de, pues a ver, tú tienes todo el derecho de decirle, a ver, muéstrame su cédula, si acaso, a ver si se graduó, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el requisito primordial de, a ver, oiga, a ver si tiene estudios, porque si no, ya si no, ya ahí empezamos mal. Y yo creo que también es esta parte también, el decirle a la gente, y como ya se los dijimos en otras, bueno, en el episodio anterior, precisamente, de que tiene todo el derecho a decir, esto no me está funcionando. O yo estoy viendo cosas que no me están gustando. Ajá, ¿no? Que a lo mejor de que no, es que tienes que hacer tales cosas o tales ejercicios. O no, cómprate estos aceites y verás cómo te relajas. O sea, ya desde ahí, empezar, la labor que estamos haciendo aquí ahorita es muy importante porque estamos comunicando lo que no debe de haber, ¿no? Entonces, ya con esta información, a lo mejor las personas van a empezar a discernir en la parte de, bueno, estoy viendo que esta parte de a lo mejor y los aceites no es muy buena que digamos, no me está empatando con lo que mi idea es la psicología y aparte no estoy viendo progreso. No, a lo mejor yo estoy poniendo todo de mi parte, pero no veo nomás que esté funcionando esto, ¿no? Entonces la gente tiene todo el derecho a preguntar, a cuestionarse sobre lo que está haciendo, ¿no? Y dónde y qué es lo que le están ayudando y cómo. Sí, totalmente, porque tocan varios temas, muchachos. En primera instancia, bueno, así como la regla básica, si vas a estar frente a una persona, evidentemente va a llegar una persona con algún tipo de dolor, ¿sale? Entonces, si tú dentro de tus facultades, dentro de tus escuelas, tus universidades, quien te dio clínica, quien te dio entrevista, quien te dio, no sé, manejo de intervención en crisis,
en ningún momento por su cabecita le pasó decirte, no juzgues, o sí te dijeron, pero pues tú preferiste, no sé, salirte a ponerte bien briago con tus cuates, a Por unos brincarte la chilaquiles. clase, exactamente. ¿Qué es lo que terminó Al café al pasando? inicio del curso. Exactamente, te sales de la clase y pues resulta que cuando dieron esa clase, No tú estabas. después no estabas, se te hizo fácil y resulta que cuando tienes a una persona con un dolor tremendo, pues tú empiezas a juzgarla. Le dices, oiga, pero pues ¿por qué hace eso si ni lo necesita? Pues ¿para qué le hace caso? No, sálgase de ahí. Como si fuera una situación rutinaria donde no tienes ningún tipo de técnica para poder empatizar o por lo menos realizar la pregunta asertiva con la persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la persona que está frente a usted, ante ti, perdón, se le va a ir, o sea, o se te cierra totalmente o se para y se va. Entonces, vamos a estar hablando del primer punto, no juzgar, que es lo que muchas veces los psicoterapeutas terminan haciendo. Esta parte de juzgar a la persona la primera vez que llega es una cuestión bien delicada, porque también me habla entre líneas sobre el tipo de capacidad que tiene para poder interactuar con una persona que está pasando por una situación muy complicada. Entonces, estamos hablando de algo bien delicado. ¿Por qué? Porque la persona va a generalizar. Igual, la generalización es tanto magnífica como muy pesimista. Porque si una persona llega a un consultorio de psicología y lo primero que encuentra es que es enjuiciada por una situación que le duele mucho y que está pasando, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cerrar, se va a ir e inmediatamente va a generar una percepción. Jamás vuelvo a ir con un psicólogo o una psicóloga. Son bien malos, no saben qué decir y generalizan. Evidentemente eso nos va a pegar durísimo a todos porque la persona ya trae una generalización que quién sabe si en algún momento alguien por la divina Trinidad le diga que vaya otra vez a psicología a tratar esto porque es una situación que generalizó y que no todas las psicólogas y los psicólogos clínicos son iguales. Entonces ya desde ahí tenemos un punto también de una mala o un mal psicoterapeuta o poco ético. Entonces, te escucho, Carlos. No sé si te escuchamos. Perdón. Adelante, Carlos. Ay, perdón. No te preocupes. De la mano, a mí me encantaría dar otro punto. Un buen terapeuta jamás va a prometer curarte, resolver tus problemas o darte consejos. Más bien, te va a ayudar a encontrar soluciones a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, y tampoco se va a tratar de aconsejarte y si muchas veces nosotros no sabemos qué hacer ante ese tipo de situaciones, ¿no? Sino cómo podemos decirte a ti qué hacer, ¿vale? ¿Qué opinan? Hay un tema y es lo que siempre les digo, creo que hasta a ustedes en algún momento también les dije y es algo que no me canso de repetir. Vas a acompañar a la persona con herramientas que tú tienes, desde lo que tú aprendiste, desde una evidencia como tal, para poder generar un cambio. Porque el acompañar es transitorio y es parcial. Al final del acompañamiento terapéutico puede ser 6 meses, 3 meses, evidentemente también depende del modelo. Psicoterapia breve, no sé, 6, 12 sesiones, una psicoterapia a mediano plazo, 6 meses, un año como tal, donde tú vas a acompañar a la persona para poder dotarla de ciertas habilidades que la persona no posee. Porque muchas veces también tenemos o se tiene esta generalización de me va a curar. Porque es como esta parte muy triste desde el modelo médico, de me va a ayudar, me va a curar y ya no voy a tener esto que siento. Y esto pasa en muchas ocasiones con consultantes que te hacen esa pregunta, ¿me voy a curar? Y no sé, inclusive hasta ustedes mismos lo saben, la parte de los trastornos de la personalidad, no es posible. Evidentemente la persona va a aprender a lidiar con ello durante muchísimo tiempo, pero también la preparación tiene mucho que ver, porque no es lo mismo tratar un episodio depresivo menor a tratar, por ejemplo, una depresión endógena.
que evidentemente en la parte endógena pues hay algo en el cerebro a nivel estructural, a nivel neuroquímico que no está funcionando como entrecomillado se tendría que pensar que debería o tendría que funcionar. Entonces, sí es mucho del conocimiento, es mucho de conocer las aportaciones que se va realizando y no como una etiqueta, sino para que la persona inclusive empiece a quitar ese mito como lo comentaba Foucault en su famosa nave de los locos, esta parte de la enfermedad mental, que evidentemente se le dé más apertura, que la persona por su propia cuenta conozca qué es lo que le está pasando. Pero si este conocimiento que estamos generando, no lo encuentra en quien tendría o quien se supone que debería de saberlo, estamos perdidos. Porque estamos en un rollo bien delicado. O sea, yo voy con el clínico, la clínica que me diga qué es lo que me está pasando y únicamente lo que me dice es vente, déjate abrazo para que se te quite este malestar y a que aparte por un abrazo, ese abrazo te cuesta 500 pesos. Sí. O como Ricardo que decía, llora y te cobro 60,000 pesos por llorar. Totalmente. Genial. Entonces, y de ahí vamos a partir de otro punto y es una cuestión muy, muy delicada, muchachos. Evidentemente en todo este rollo de la tanatología, el duelo y demás, las personas, y tristemente sí, el gremio que se ha formado dentro de esta especialización termina siendo como, pues bueno, con tantitos apapachos y échale ganas y todo va a estar bien y eres bien fuerte, vas a salir adelante. Justo pasó en el curso que me tocó dar acá en PTC hace un poquito de tiempo, de entrevista, muchas de las personas ni siquiera conocían que un trastorno de la personalidad tiene una correlación con el duelo. O sea, es una cosa bien fuerte porque muchas veces solamente es hablar por hablar. Es que es tu duelo, déjalo pasar, déjalo ir. Pero no sabes. Ajá. Adelante. No era esa parte de la pregunta, pero ¿qué es, no? ¿Qué es el duelo? Esa parte. Exacto. Y la persona, o sea, imagínense, la persona no lo sabe. Y el profesional piensa que el duelo es algo que, sí, evidentemente es un proceso natural, pero hasta ahí. No sabe como tal para dónde ir. O sea, es lo único que sabe, no sabe que se puede correlacionar con un trastorno de ansiedad, con un trastorno del estado de ánimo, que se puede correlacionar con uno de la personalidad, por ejemplo, que algunos inclusive tienen relación con estrés postraumático, con estrés agudo, y que incluso de la forma más compleja, evidentemente tienen en algunos aspectos, hablando de duelo distorsionado, patológico, pues vamos a hablar de ahí de los psicotraumas, pues evidentemente esto también, o sea, la facilidad muchas veces con la cual las personas dicen yo sé tratar esto, pues evidentemente no, yo sigo estudiándolo y todavía no lo entiendo. Entonces hablamos de cosas bien delicadas, muchachos, que también hay que determinar sobre la función adecuada de una clínica o de un clínico que va especializándose con el paso del tiempo. Entonces es un punto muchachos. Sí. Yo creo que en este punto ya del podcast hemos tenido una gran, ¿no? Una gran lista de criterios por el cual identificar a un ¿cómo se llama? O sea, un charlatán, ¿no? Y a mí me gustaría pasar a esta parte y yo creo que también para ir cerrando un poco sobre cómo es que podemos identificar a un buen psicoterapeuta. O sea, ya hablamos de lo que de alguna manera debe de tener, pero ¿cómo podría una persona, y ahí sí me gustaría preguntarle al maestro de la forma ya más directa en cuanto a su profesión como psicoterapeuta, ¿cómo es que la gente puede identificar a un buen psicoterapeuta? En primera instancia, como lo comentábamos, ¿no? Lo básico, que tengas un respaldo. Que tengas un respaldo que te diga como, pues bueno, eres psicólogo, que evidentemente tengas tu cédula profesional y que esta cédula profesional no sea conseguida de forma apócrifa, porque pues, muchas veces terminamos encontrando, y esto en algún momento me tocó estar como en el discurso de una persona que me platicaba esto,
que fue a consultarse con una psicóloga en aquel momento y pues resulta que justo le pidió la cédula profesional, muy parte cínica de esta persona, se la brinda y pues resulta que la cédula estaba asignada, pero a una persona que era administradora de empresas. Y esta persona como tal estaba consultando evidentemente en el consultorio con una cédula que no era de ella. Entonces estamos hablando de toda esta parte apócrifa en la cual, pues sí, evidentemente, como muchas partes de cómo falsear y demás, pero bueno, eso es un tema. El primer tema... Completamente delicado. Muy delicado. Si quieren saber cómo Súper. falsificar, escúchenlo, ¿no es cierto? Sí, no, o sea, es una cuestión bien delicada porque estamos hablando de, en primera instancia, tú no tienes una credencial para poder ejercer ya por lo menos un grado de psicología. Después, pues evidentemente tenemos que estar hablando de las herramientas con las cuales se supone debería de contar un psicólogo que se está especializando en la parte clínica, que directamente, como lo comentamos, que juzgue a la persona en cuestión, que evidentemente no tenga ni siquiera la preparación, que te diga, chale, pues pásale para ver qué chingados tienes, pues evidentemente eso nos va a hablar muy poco de cómo la persona va a sentirse en ese ambiente. Es una situación bien delicada porque la persona va a consultar una problemática, una situación que tiene, pero si encuentra que la clínica, el clínico, en este caso la parte psicoterapéutica, solamente se pasa hablando de ella o de él sobre otros pacientes, porque muchas veces pasa eso de yo tuve a paciente tal, dan nombre, santo y seña, como si la persona, pues bueno, tuviera un interés en conocer la vida de alguien más. Sí. Pues es una cuestión muy delicada, porque ahí estamos brincando como tal la parte de la ética profesional, el secreto profesional que se genera dentro del consultante y del clínico que está a cargo. Entonces, si encontramos el aspecto de que el terapeuta o la terapeuta nos está diciendo más de lo que él o ella han hecho a lo que es escuchar a quien está frente a nosotros, ahí ya tenemos también otro punto en contra, que al final del día lo único que va a generar es que pues, la confianza ni siquiera se establezca, que la famosa adherencia terapéutica no se establezca, porque la persona no se va a sentir en ritmo para poder estar conversando de algo tan delicado como lo es una situación que está pasando en su día a día. Evidentemente también pasa una situación muy delicada. ¿Cuál es esa situación? Que si tú dijiste, pues yo voy a volverme clínico o clínica porque pues es lo más rápido, lo inmediato, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de técnica, sin ningún tipo de estructura, no sé, desde el modelo cognitivo-conductual, desde el modelo conductista como tal, vamos a estar estableciendo la cuestión de que no vas a tener la formación. Y al no tener la formación, no vas a poder establecer una ética. Y si no estableces esta ética, muchos casos pasan que el terapeuta o la terapeuta termina generando una relación afectiva con el consultante. Entonces, ya nos está hablando de carencias del propio terapeuta que está encontrando solventadas a través del consultante. Es una cuestión bien delicada, porque estamos hablando de que el que es el profesional termina como en dirían los estadounidenses, con este affair, con este pequeño romance, en el cual, pues bueno, van a estar solventando la falta de cada uno en lo que están completando. Entonces, ahí tenemos un punto. Si yo no tengo la técnica, si yo no tengo la preparación, si no tengo el modelo, si no tengo las bases, la capacitación como tal, entonces, ¿qué estoy haciendo dentro del consultorio? Estoy escuchando historias y si me llama la atención la consultante o el consultante, pues me voy a enrollar con él o con ella para tener como esta parte catártica que no es necesaria, porque ahí también el código de ética está rompiéndose totalmente, porque al final del día el código nos guía diciéndonos que el psicólogo como tal
debe y tiene que regirse por un modelo basado en evidencia científica, y en el modelo de la evidencia científica nos dice, en ningún lado dice que podemos enrolarnos con nuestro consultante. Entonces ahí es un tema. Siguiente punto, sí, está bien, la capacitación es constante. Evidentemente me gradué en psicología y tuve mi especialidad en 1970, y resulta que en el 2021 sigo utilizando autores de 1975 porque yo pienso que es lo más actualizado. Han pasado más de 30 años en donde evidentemente la evidencia va aumentando, va generando cambios con el paso del tiempo, y que yo como clínica, como terapeuta, como tal, no me rija por esta dinámica de mi misma ciencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que evidentemente no voy a estar aclimatado a la dinámica social. La dinámica social del 70 al 2021 es totalmente diferente. Y que si yo no me adapto, pues evidentemente el contexto me va a terminar comiendo. La dinámica me va a terminar comiendo. Entonces, si yo como persona que acudo a consultarme con una psicóloga, un psicoterapeuta como tal, y escucho un discurso sesgado que me enjuicia, lleno de prejuicios, de cosas descontextualizadas, pues evidentemente a mí como consultante me va a referir que no es una persona que está capacitándose constantemente, que se quedó en algún rastro del 70, del 80, y que de ahí no ha salido, de 1930, de 1920 como tal, porque al final del día la dinámica social termina modificando mucho de cómo la persona intentará adaptarse a diversas situaciones que se presentan. Por ejemplo, es algo que me parece una de las especialidades que a mi punto de vista profesional es importantísima, y que es tan novedosa, y que en verdad se necesita muchísima formación para ello, es hablar de profesionales dentro de la clínica que se profesionalizan y se especializan en la psicotraumatología. O sea, estamos hablando de especialistas para solamente tratar personas que han vivido algún tipo de psicotrauma. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con secuestros, extorsiones, crímenes organizados, desapariciones forzadas, todos estos aspectos. Y esto hablamos de una dinámica social que evidentemente en 1920, en 1930 no existía como tal, como se presenta en este 2021. Entonces, evidentemente, la psicología desde la parte clínica tiene que estarse movilizando, y la psicotraumatología, que es un área muy novedosa, pues evidentemente ahora sí que se pega conjunto a las cuestiones sociales que están ocurriendo. Entonces, desde ese punto de vista, si yo digo soy psicotraumatólogo por haber tomado un curso de 1 hora y yo me lanzo al ruedo para tratar a una persona que está pasando por, no sé, una cuestión de duelo distorsionado, duelo patológico que está agregado con un estrés postraumático derivado de un trauma mixto, pues está, perdón muchachos, pero está cabrón, porque yo con un curso de 1 hora, ¿cómo rayos voy a poder acompañar a una persona con este tipo de síntomas, con este tipo de características? Entonces, la capacitación como tal es primordial. Y por último, y no por ser el último, es el que menos calidad tiene, la parte humana. La parte humana de decir, con esta persona sí puedo acompañarla o no puedo acompañarla. Híjole, cañón. Siga, esto está bueno. Ok, sí, es una cuestión delicada, porque es como, híjole, como no tengo consultantes, pues voy a aceptar lo que me caiga. Y pues resulta que llegan personas que traen psicopatologías, alguna problemática que yo no sé cómo abordar, pero es como, híjole, no, pues no, pues lo que sea bueno, pues lo agarro ahorita, porque pues ahorita no hay trabajo. Y ahí entramos a lo que platicábamos al inicio, la parte iatrogénica. Cuando yo como terapeuta, en lugar de apoyar y acompañar a la persona, le termino haciendo daño. ¿Por qué? Porque pues evidentemente quizá no tengo para pagar la renta, y esta persona es la que me está apoyando, me está dando el insumo para poder pagar la renta del mes del consultorio,
pero resulta que en lugar de estar acompañándola de una forma funcional, evidentemente está siendo totalmente disfuncional. Y en lugar de apoyarle como se esperaría que tendría que ser, no lo estoy haciendo. Entonces, la calidad humana, la calidad profesional, solamente la estoy centrificando. Todos los que estamos de esta parte de la clínica, en algún momento pues nos hemos encontrado con esta ruta medio extraña, medio difícil de pues no hay semanas en las cuales no hay. Si te vas a dedicar a la parte privada, pues puede que en algunos meses tengas súper consulta, en algunas otras no. Y es ahí donde viene esta delimitación. Ok, quizá en estos momentos la parte clínica, pues sí, la estoy llevando a cabo, quizá es un mes bajo, pero puedo continuar, no sé, capacitando, especializando, vendiendo cursos, dando clases, no sé, poniendo mi propia empresa, pero como tal estoy buscando y no solamente objetivizo al consultante, porque esa es una de las grandes problemáticas, muchachos, objetivizar al consultante, como se dice este dicho vulgar de la vaca de las ubres de oro, donde le vamos a estar saque y saque y saque un montón de jugo a esa vaca, sin tomar la consecuencia de qué es lo que le va a pasar. Acá es lo mismo, qué tanto voy a absorber al consultante y cuál será el resultado. Entonces, en el momento en el cual como terapeuta objetivizas a tu consultante, lo centrificas y haces que sea la base para que tú directamente saques el dinero, ahí ya te perdimos. Porque directamente vas a estar objetivizando a tu consultante, no importa la problemática que presente, lo único que tú vas a estar queriendo es dame dinero. Y tú como clínica o como clínico, te estás cerrando a muchas áreas de oportunidad que tú tienes en donde puedes desarrollarte. ¿La clínica se puede vivir de ella? Sí se puede, claro que sí. Pero eso no quiere decir que tienes que objetivizar a tu consultante. Es preferible que busques alternativas de tus propias habilidades, de tus propias capacidades, en lugar de estar tomando a tu consultante como esta vaca o esta gallina de los huevos de oro. Tu cartera. Exactamente. Entonces, pues esos serían como puntos así súper básicos, muchachos. Y yo creo que aparte de básicos, como que fundamentales. Lo que toda gente debería de conocer y que de alguna manera debe de tener presente a la hora de tomar la decisión de ¿cómo se llama? De ir a una psicoterapia, ¿no? Caro, ¿ibas a decir algo? Sí, amigos, si no están cómodos con su terapeuta, si todo lo que acabamos de decir, lo que el maestro nos acaba de aportar, no les está funcionando con su terapeuta, ¡huyan! No se queden ahí, o sea... Golpéenlo y huyan. Sí, o sea, definitivamente si están viendo que están siendo juzgados, que de plano pues no se sienten en su zona, porque de eso se trata también ir a terapia, ¿no? O sea, el caso es que te sueltes y te dejes ir como hilo de media, porque si no, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo vas a avanzar? ¿No? ¿Cómo van a avanzar? Y si no les está funcionando, simplemente tienen todo el derecho, porque ya se los dije, de cambiar de terapeuta, porque es un servicio que les están dando y por el que están pagando. Ajá. O sea, yo creo eso. Change my mind. No, sí, completamente. Sí, está muy cañón. Yo creo que fue un tema bastante interesante, ¿no? Y que del cual podemos hablar horas y horas y horas dentro de este podcast. Sobre todo porque, como ya lo vieron, no nos gusta hablar a nosotros, ni al profesor, ni a nosotros, para nada, ni nos gusta informar a la gente, ¿no? Pero sí es esta parte. Yo creo que en lo personal me gustó muchísimo el tema. Da para una segunda parte, sobre todo hablando ya de estos casos de gurús y de personas que han hecho daño psicológicamente a otras intentando, pues no sé, dar terapia o sentirse psicoterapeutas. Entonces yo siento que da para más el tema o para una segunda parte, no sé. Como les decimos, escriban en los comentarios
tanto en Facebook como en YouTube. Si quieren, escríbanos a la página de Instagram. Si les ha tocado un buen terapeuta o si les ha tocado un charlatán. Exacto. Entonces, pues nada, ¿cómo se sintió el día de hoy, profesor? Pues muy bien, muchachos, es un gusto poder compartir con ustedes, siempre se los he dicho, un espacio en el cual se puede hablar de temas que evidentemente deben de exprimirse lo más que se pueda. Y evidentemente cuando hablamos en un lenguaje que nos entendamos, con una dinámica que funcione, pues bueno, yo súper contento con ello. Entonces, sí, en algún momento se nos da un segundo episodio de este aspecto, pues nos estaremos adentrando en un poquito de las implicaciones a nivel clínico de estar en sectas como tal y todos estos aspectos, pero bueno, será harina de otro costal. Por lo mientras, pues bueno, yo encantadísimo de que me inviten a su programa. No sé tu cara, pero de acuerdo a lo que hicimos, la estructura de los temas que viene un tema bastante muy interesante, lo adelantamos aquí, que es un análisis de una película que nos da precisamente para hablar del tema de los, ¿cómo se llama? De las sectas y de estos gurús y todo lo demás. Una de mis películas favoritas. Entonces, no sé tú, ¿qué te parece si invitamos de nuevo al profesor? Le dejamos de tarea que vea la película. O a lo mejor ya hasta la vio. O a lo mejor también ya hasta la vio. No sé. Entonces, les adelantamos el tema. No la película. Aclaro, la película la podemos adelantar. Yo creo que el día que se estrene este podcast la escribimos por ahí o hacemos una publicación. Pero es una película bastante buena. Entonces, no sé si el profesor quiere estar ahí con nosotros en este podcast analizando una muy buena película. Pues nosotros encantados de que nos acompañe en ese episodio también. Okay. Sí, obvio. ¿Cuál es, chicos? No podemos decirle más. Bueno, hasta bien, ¿sabes qué? Puedo mutear el sonido aquí. Voy a decir la película. La película es... Ok. Uy, peliculaza. Una película increíble de Ari Aster, mi favorita. Entonces, hay mucho tema de qué hablar. Y si el profesor, insisto, si quiere, aquí va a estar con nosotros. Aquí va a estar con nosotros platicando y echando el chisme de esa excelente película. Entonces, pues nada, unas últimas palabras que quiera decir, profesor, algo a nuestra querida comunidad. Pues nada, que estén atentos a todo lo que vamos a estar generando en este mes de julio. Ya está publicada nuestra cartelera para julio. Ya vienen también algunos nuevos proyectos que estamos desarrollando con la página. Pues nada, un gusto que nos escuchen, que nos vean y que pues nos den me gustas, que nos den opiniones de retroalimentación. Nosotros súper encantados de poder continuar con ustedes acá generando mucho conocimiento. Entonces, gracias a ustedes, Caro, Josafat, por invitarme a su programa. Pues nada, yo encantado. A usted por darse el tiempo de estar con nosotros. Y yo siempre encantada por estar hablando, hable y hable. A mí me encanta esto. Y sobre todo estar compartiendo con dos profesionales, pues siendo pues temas bastante buenos, ¿no? Y que obviamente esperando que al público le guste. Así es, bueno, mis queridos amigos, esto es el final de este segundo episodio de Psicología Contestataria. Esperamos que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar en el link de la descripción, tanto en la de Facebook como en la de YouTube. También aquí va a aparecer una cortinilla al final del video para que puedan suscribirse a nuestras redes sociales. Y pues nada, esperemos que les haya gustado este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop.